nos encontramos aquí en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, con nuestro maestro tomando una clase, el coordinador del programa de la alta especialidad en implantología, el doctor Mario Humberto Rodríguez Tiscareño. Sí, señora. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Venga. La primera sería, ¿en qué universidad estudió? Estudié la licenciatura, la hice en la Universidad Intercontinental. La especialidad la hice en la Universidad de Texas en San Antonio. Y mi programa de implantología lo hice aquí en la División de Estudios de Posgrado en el año de 92. Programa de diplomado de implantología. ¿Y por qué eligió esta carrera? ¿Por qué elegí esta carrera? Bueno, primero por herencia, porque mis padres los dos son odontólogos y siempre uno tiene contacto con odontología, me gustó, y pues ya cuando vas desarrollándote con el tiempo, pues me empezó a gustar y ya me clavé en esta profesión. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue de asistente de mi mamá, que me traía de encargo ahí. Fue en el año del 86, empecé con ella y era pues asistente, lavaba instrumental, ponía los campos. Bueno, en esa época poner campos no existían, pero pues bueno, limpiaba todo lo que era el área de trabajo, la asistía y pues lo que hace un asistente. ¿Algún momento clave que marcara la diferencia? La diferencia, pues sí, yo de hecho cuando iba en sexto semestre, un día estaba en la escuela, estábamos en clase de operatoria y de repente como que me entró así un blackout y dije, a mí este rollo no me gusta. Entonces hablé con mi mamá y me dijo mi mamá, bueno, pues salte, si no te gusta salte, pero acaba el semestre, pero acábalo bien. Entonces yo estaba pues un poco sacado de onda. Y en una clase de perio que nos daba el doctor Alejandro González Blanco, llegó con una clase de implantes. Yo nunca había visto, pues estamos hablando de 1987. Y pues yo no sabía nada de este tipo de cuestiones. Y nos dio esa clase de implantes y la verdad es que quedé, ahora sí que sorprendido, me encantó. Y realmente seguí en odontología por la cuestión de los implantes, porque fue una cosa que me encantó. Entonces realmente ese fue un momento que pues marcó un parteaguas en mi vida y pues que inclusive es una pasión para mí. Okay. ¿Quiénes han sido su mayor influencia en la vida y en la odontología? Pues es que es bien chistoso porque, y siempre lo digo, así como maestro, yo por ejemplo, yo siempre quise ser protesista por mi papá. Porque mi papá, aunque mi papá me decía que fuera ortodoncista, porque me decía es que los técnicos y es un problema, ya uno lo entiende cuando está uno metido, pero a mí me gustaba mucho la prótesis por mi papá. Yo de hecho... A mí no me dijeron. No, pero mi papá siempre, o sea, siempre veía su trabajo en el consultorio y de verdad me tocó tener maestros en el extranjero, de hecho, maestros de los cuales yo llevaba los textos en la universidad. Y de verdad que yo veía a mi papá y así como maestro de odontología, pues obviamente mi papá para mí fue una inspiración. Okay. Y obviamente en la vida, pues mi papá, mi mamá para mí fue una influencia muy, muy grande. Ella siempre pues me orientó en muchos aspectos, sobre todo mi mamá como era muy grilla y muy política, pues en cuestiones de manejo de grupos y todo eso. Y también en cuestión profesional, pues fueron realmente los que fueron profesores que me marcaron. Y obviamente hay muchos, por ejemplo en la facultad, pues el doctor Pérez Álvarez, el doctor González Blanco, digo, por mencionar algunos. Aquí en la universidad, el doctor H. Díaz, que fue profesor mío. ¿Quién más? Pues varios que tuve la oportunidad de aprenderle bastante. ¿Cuáles son sus valores como odontólogo? Mis valores como odontólogo. Pues digo, los que todo el mundo dice que son ciertos, ¿no? Honestidad, saberle decir al paciente lo que realmente tiene, saber cuándo tienes que tener un límite y tienes que acudir a algún colega para que te ayude, inclusive dentro de tu misma especialidad, porque hay veces que uno
debe saber apoyarse con cuestiones protestas. Yo en mi caso me apoyo mucho en amigos, porque yo sé que es muy complicado el que uno pueda decir, sacar todo adelante es muy complicado. Entonces siempre apoyarse en colegas, ser honesto y decir, ¿sabes qué? Aunque sea es mi especialidad, pues necesito que me echen la mano pues, para ver tener otra visión y otra perspectiva. Bien. ¿Cuáles son las características de un líder? Un líder. Pero yo creo que primero saber delegar. Y saber delegar en personas o en colegas o compañeros que sean mejor que uno en lo que hacen. O sea, yo por ejemplo aquí en el departamento delego en gente que es muy capaz, ¿sí? Y lo que yo siempre digo, siempre hay que saber rodearse de gente mejor que uno. ¿Por qué? Porque ese es el que le va a ayudar a uno a desahogar precisamente todas estas cuestiones. Yo por ejemplo, en cuestión académica, pues estoy convencido de que tenemos un equipo quirúrgico maravilloso. En cuestión protésica tenemos muy buenos colegas. La cuestión administrativa, en cuestión ya de investigación que empezamos ya con nuestros primeros toques aquí en el departamento, yo creo que independientemente de quién es el coordinador, yo estoy convencido de que está en muy buenas manos todos los aspectos del departamento, que evidentemente son perfectibles, ¿no? Porque también hay ciertas deficiencias, y la forma de corregir esas deficiencias pues es oír, por ejemplo, a ustedes que están aquí, los mejores que me pueden decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos esta deficiencia, son ustedes, y en base a eso pues ya se pueden mejorar las cosas. Muy bien. Ok. A ver, doctor, ¿le gustan los retos? Pues a quién no. Si no, no estuviese aquí. Si no estuviese aquí. ¿Qué aprecia en un colega? ¿Qué aprecio en un colega? Su disposición. O sea, una persona que está dispuesta a compartir, yo creo que es una persona muy valiosa. Hay colegas que son muy capaces, pero no les gusta compartir, digo que eso ya es cuestión de cada quien. Y realmente de la gente que uno más aprende es precisamente de esos colegas que están dispuestos a compartir y de abrir. Entonces yo creo que esa es una virtud que se tiene que apreciar mucho, y es algo pues que realmente le deja a uno y lo conmina a uno a buscar más a ese tipo de amistades, inclusive de relaciones, porque independientemente de la cuestión profesional, pues cuando una persona es así profesionalmente, desde el punto de vista personal es muy, muy similar. Precisamente. ¿Y qué tipo de tratamientos son sus preferidos? A mí lo que más me gusta es hacer posextracción, implantes posextracción y tratamiento del arco edéntulo. Esos sí son como que mi pasión, me encanta porque tienen muchas implicaciones, sobre todo el arco edéntulo tiene muchísimas implicaciones técnicas, biológicas, emocionales, retos. Ahorita que preguntas de retos, o sea, es un reto complicado y es una cuestión muy interesante, y es una cuestión que inclusive de todos los casos algo le aprendes, y son retos que lo llevan, inclusive cuando hay pacientes complicados, lo llevan a uno al límite, y que te lleven al límite es lo que realmente te hace crecer como profesional. Cierto. ¿Cuál ha sido el caso más difícil? El caso más difícil, mi papá, híjole, mi papá fue complicado, digo, aprendí mucho, quiero mucho, amo a mi papá, pero desafortunadamente como es protesista, entonces tuve que hacer todo 2 veces, porque pues, obviamente mi papá es muy, muy perfeccionista, y entonces fue un caso muy complicado, pero afortunadamente lo sacamos adelante y satisfactoriamente. Sí, y lo queremos igual. Exacto. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta profesión? ¿Qué es lo que más me gusta? Digo, independientemente de todo, porque digo, me gusta mucho lo que hago, rehabilitar implantes y en algunos casos colocarlos. Lo que más me gusta, yo creo que es la oportunidad que he tenido de conocer gente y de convivir con mis estudiantes, que realmente son los que me enriquecen muchísimo, y de repente me enojo con ellos. Pero Esa es la primera generación donde no se enoja. ¿Qué pasó? pero eso, ¿no? La convivencia y estar aquí, por ejemplo, el dar clases, lo compromete a uno
estar en constante actualización, ¿no? Porque si uno se queda medio un poquito atrás, se lo acaban, uno no le perdona. Hablando de la actualización, precisamente ya nos dijo que es importante la actualización, tienes que estar al día porque si no se lo acaban los estudiantes o sus alumnos. Pero ¿por qué es importante la actualización? No solo como cabeza o como líder, porque es importante la actualización para usted y para nosotros, que somos todavía estudiantes. No, la actualización, lo que pasa es que es una profesión muy dinámica. O sea, hay una estadística que, digo, no sabría decirte bien la referencia, pero en la mayoría de las carreras el promedio de vigencia es aproximadamente de 5 años, ¿sí? Y en el caso de la odontología, ¿sí?, realmente son 2 años. Entonces, en ese sentido, el que tú no te actualices, sobre todo en cuestión de materiales, por ejemplo, una actualización, o sea, tú sabes, las resinas, por ejemplo, el material, la cuestión bibliográfica tienen vigencia de muy poco tiempo. Entonces, si tú no te vas actualizando, sobre todo en técnicas de adhesión, etcétera, etcétera, pues es algo que te deja un paso atrás. Entonces, por eso es importante toda esta cuestión de todo el aparato que se arma aquí en la Facultad de Educación Continua y todo eso, estar en constante comunicación, en constante actualización, precisamente para estar a la vanguardia de todo esto, porque si no te quedas atrás. Y siguiendo con la actualización, ¿viaja mucho al extranjero a dar o a impartir cursos o a recibir? Pues digo, normal, o sea, salgo algunas veces al año, me voy de viaje tengo la oportunidad de que me inviten a dar algún tipo de conferencia, a compartir lo que hacemos aquí en el departamento, y pues uno aprovecha y también tengo la oportunidad de en esos eventos pues oír a amigos y colegas y pues actualizarlos ahí. ¿Ya has visitado todos los continentes haciendo esto? No, me falta Australia. Sí, que me inviten. O sea que si hay alguien que me quiera invitar. ¿Qué le atrae de un rostro? Hablando de ojos, labios, sonrisa, dientes. Pues lo que pasa es que es un conjunto. Pero por ejemplo, los ojos es lo que yo creo que es lo que más atrae, porque es lo que le da la expresión a la cara. Y dentro de la cara y de esa fisionomía, o sea, los ojos, pero realmente lo que matiza un rostro es la sonrisa. Entonces lo que te da expresión son los ojos y lo que te matiza, yo creo, esa mirada y esa expresión son los dientes. Bien. ¿Sí? Hablando de sonrisas, para usted, ¿qué tan importante es devolverle la sonrisa a un paciente? Pues yo creo que es importante porque es lo que hablábamos, ¿no? Pues es lo que matiza. Entonces una persona, cuando tú le devuelves la sonrisa, sobre todo pacientes sedéntulos, primero le devuelves seguridad. Y tú te has dado cuenta que inclusive le cambias totalmente la personalidad a un paciente cuando le vuelves a restaurar esa sonrisa. Entonces, ¿de qué es importante? Entonces, la carta de presentación es una frase muy trillada, pero es cierto.